Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los conceptos básicos en la psicometría aplicada en el acondicionamiento de aire. Hay que tener en cuenta que el acondicionamiento de aire tiene por objeto mantener un recinto con las condiciones adecuadas de humedad, temperaturas y calidad de aire que ofrezcan condiciones de confort para aquellos que laboran o estén en dichos recintos. Vamos a empezar con el concepto básico con respecto al aire. Y recordemos que el aire es una mezcla de gases como el nitrógeno, argón, dióxido de carbono, vapor de agua y entre otros. Aquí tenemos una relación de los diferentes componentes que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, ya sabemos que el nitrógeno es el 78%, el oxígeno un 20.9%, argón 0.9% y hay otros gases que también están dentro del aire. Ahora, para tener en cuenta que la presión atmosférica simplemente por la ley de Dalton sería la suma total de las presiones ejercidas por cada uno de los gases que componen la atmósfera, entre ellos la presión del nitrógeno, la presión del oxígeno, del CO2, vapor de agua y otros gases. Pero para una expresión un poco larga, entonces vamos a resumirla en que la presión total del aire en cualquier parte de presión atmosférica está compuesta por la presión del aire seco más la presión del vapor de agua. Aquí en el aire seco vamos a tomar en cuenta las presiones del nitrógeno, el oxígeno, el CO2 y otros gases. Y aquí vamos a tener en cuenta la presión del vapor de agua presente en el aire en ese momento. Ahora vamos a iniciar nuestro primer concepto que tiene que ver con la humedad relativa, aquí con el símbolo griego phi. Y es la relación entre la presión parcial del vapor a una temperatura dada. En este caso tengo una temperatura en el diagrama de Molière de 100 grados Celsius. Aquí estoy ubicado y a esa posición vamos a ver que voy a tener una presión de vapor aproximadamente de 0.1 bar. Bien, y la relación consiste entre su presión de vapor y la presión de saturación a esta temperatura. Si yo quiero saber la presión de saturación, simplemente me voy moviendo por la misma isoterma hasta encontrarme aquí donde está el punto de rocío. A partir de este momento yo verifico qué presión es la de saturación, en este caso es de 1 bar. Entonces para este caso vamos a tener un phi aproximadamente de 0.1 y por lo general se expresa en porcentaje, lo cual daría que es de un 10%. Ahora vamos a ver dónde están las curvas en el diagrama o la carta psicométrica. Aquí en la carta psicométrica vamos a ver que las curvas de humedad relativa, vean estas que están aquí, son curvas, están expresadas el 10%, 20%, 30%, vean aquí 40%, 50, 60, hasta la curva de saturación que va a estar en el 100% como estamos viendo aquí. Observenlo acá. Ahora vamos a hablar de otra humedad que se llama humedad específica, absoluta o también se le llama relación de humedad y está representada por la letra omega. Se define como la relación entre la masa de vapor de agua presente en la muestra y la masa de aire seco. Hay que tener en cuenta que la masa total que yo tengo en un volumen de aire tomado o específico es igual a la masa del vapor presente, más el vapor de agua, más la masa del aire seco, que viene siendo la masa o la sumatoria de las masas de cada uno de los gases presentes allí. Ahora tenemos una ecuación aquí que no vamos a entrar en detalle, que me relaciona a la humedad relativa phi y a la humedad específica, y viene con base en esta fórmula que tenemos aquí, donde la PA es la presión atmosférica del sitio, phi es la humedad relativa, tenemos P sub SB que viene siendo la presión de saturación del vapor a la temperatura a la cual voy a hacer el análisis. Con respecto a la ubicación de aquí de las líneas de humedad específica o absoluta, son líneas horizontales y aquí tenemos su escala que va de 0 a 33 y aquí las vemos, aquí tenemos la de 19 y aquí tenemos la de 11. Esta está expresada en gramos, ¿cierto?, de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Sin embargo, yo puedo variar esas unidades sin ningún inconveniente, dependiendo los programas que tenemos actualmente. A continuación vamos a ver la relación entre la humedad relativa phi y la humedad absoluta representada por el símbolo omega. En este caso vamos a analizar que vamos a tener una situación, en este caso situación 1. En esta situación 1
vamos a tener una presión de vapor. En este caso vamos a verla aquí, trazamos la línea horizontal y tengo una presión de vapor 1 aquí. Y obviamente si vamos a ver ahora la presión de saturación bajo esta temperatura, nos desplazamos por esta línea isoterma de 100 grados y aquí en este punto trazamos la línea horizontal para encontrarnos con la presión de saturación del vapor en la situación 1. Muy bien, con esos dos valores construimos aquí la humedad relativa, veámoslo acá. Ahora vamos a ver qué sucede cuando yo enfrío esta partícula que tenemos acá y nos vamos a trasladar horizontalmente sobre esta línea. ¿Por qué razón? Porque no vamos a cambiar la concentración o la masa del vapor presente en la muestra. Por esa razón lo hacemos sin variar W. No vamos a condensar, solamente vamos a enfriarlo. Entonces cuando enfriamos simplemente vamos a pasar a esta situación 2, por ejemplo, donde voy a tener la misma presión de vapor pero una temperatura menor, en este caso un 60 grados Celsius. Ahora si yo voy a buscar ahora cuál es mi nueva presión de saturación, me muevo por la línea isoterma y me voy a encontrarme aquí con este punto que tenemos aquí, y aquí vamos a trazar la línea horizontal para encontrarme con mi nueva presión de saturación 2. Ahora, ¿cómo va a ser mi nueva situación de Phi? Veámoslo aquí. Mi nueva situación de Phi 2 es mayor. ¿Por qué razón? Porque yo tengo el mismo numerador. Vean que la presión de vapor 1 y 2 es el mismo. ¿Qué varió? El denominador. Ahora en este caso, este denominador que tenemos aquí, que es la presión de saturación de la situación 2, es mucho menor que la presión de saturación del vapor en la situación 1. Y por ser este valor menor, simplemente hace que toda esta fracción sea mucho mayor. Por esa razón, el Phi 2 es mayor que el Phi 1. Bien, ahora vamos a tener una condición donde vamos a calentar. En este caso estamos en la posición 1, pero en este caso vamos a calentar. Si calentamos a la misma presión de vapor, vamos a estar en este punto 3. Vean que en este punto 3 voy a tener una temperatura, en este caso serían alrededor de unos 140 grados Celsius aproximadamente. Vemos que tengo la misma presión de vapor que tiene el 1 y la situación 2. Pero en este caso vamos ahora a ver cuál es mi nueva presión de saturación de vapor para el punto 3. Me desplazo por la isoterma aquí y me voy a encontrar que aproximadamente esa nueva presión de saturación de vapor en 3 está alrededor de unos 3 bares. Entonces, ¿cómo va a estar mi nueva humedad relativa aquí? Llamamos Phi 3. Simplemente va a ser la menor de todas. ¿Por qué razón va a ser la menor de todas? Recuerden que los numeradores son iguales. Y ahora este valor que yo tengo es bastante alto y es el mayor de todas las tres situaciones. Por esa razón, este Phi 3 es el que tiene el menor valor. Entonces, vean la relación que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta que un Phi que me está llegando al 100% significa que mi situación está muy cerca de la presión de saturación de ese vapor a esa condición. Entonces recuerden eso, y mientras menor sea en porcentaje esta humedad relativa, más alejado estoy de esa presión de saturación. Ahora vamos a verlo aquí en un diagrama. Aquí tengo la situación 1 con un Phi 1. Voy a ver aquí mi situación 2. En este caso vean que la temperatura aquí es mucho menor, estamos aproximadamente en unos 33 grados Celsius, mientras que en la situación 1 estoy como en unos 41 grados Celsius aproximadamente. Y vemos aquí que tengo un Phi en este caso de 40, pero en la situación 2 un Phi de 60. Ahora en la situación 3 voy a estar por acá, tengo una mayor temperatura, veanlo aquí, aproximadamente unos 46 grados Celsius, y voy a tener un Phi 3 aproximadamente de unos 30%. Entonces aquí podemos ver cómo se comporta en el diagrama. Bien, ahora vamos a tener una situación donde vamos a analizar cuando variamos la humedad absoluta u omega. Entonces en este caso, si nosotros aumentamos la cantidad de vapor presente en la muestra, ya sea por un proceso de humidificación, simplemente la presión de vapor va a aumentar. Y si yo hago una deshidratación, simplemente la presión de vapor va a disminuir y eso va a afectar o que se reduzca su Phi. Vamos a ver un ejemplo aquí. Partimos de la situación 1 nuevamente. En esta situación tengo unos 100 grados Celsius y con 100 grados Celsius en esta situación yo tengo una presión de vapor de 0.1 bar. Y voy a ver cuál es mi presión de saturación de vapor. Recuerden que hay que desplazarnos por la isoterma que tenemos aquí. Y aquí nos vamos a encontrar con que nuestra presión de saturación de vapor en 1 es aproximadamente de 1 bar. Bien, en este caso vamos a una situación 2.
aquí tengo una situación 2. Bueno, aquí estamos expresando aquí la humedad relativa en función de las presiones, como estuvimos analizando ahora. Ahora tengo una situación 2 aquí. En esta situación 2, ¿qué sucedió? Hubo una humidificación y por tanto la cantidad de masa de vapor de la muestra se incrementa. Entonces cuando se incrementa esa mayor cantidad de masa, simplemente va a ser una mayor presión. Por esa razón estamos ubicados en este punto, porque estamos a la misma temperatura y por ende esta presión de vapor de la situación 2 es mayor que la presión de vapor en la situación 1. Sin embargo, la situación 2 tiene la misma presión de saturación como estamos viendo acá. Por tanto, esa nueva humedad relativa 2, simplemente porque en este caso los denominadores son iguales, pero en este caso el numerador, que es la presión de vapor 2, es mayor. Por tanto, esta fracción va a ser mucho mayor, lo que hace que la situación de la humedad relativa en 2 sea mayor que la situación de la humedad relativa en 1. Ahora bien, ahora vamos a deshumidificar con la misma temperatura, lo que haría que la cantidad de masa de vapor de la muestra se reduzca y por tanto se reduce su humedad absoluta u omega. Por tanto, vamos a estar en una situación aproximadamente como está en el punto 3. Vean que en el punto 3 tengo una presión aquí. Vamos a ver que si nos desplazamos vamos a tener una presión de vapor 3 mucho menor que todas, la 1 y la 2. Sin embargo, sigo manteniendo mi misma presión de saturación en 3. Veanlo aquí. Por esa razón, la nueva situación de humedad relativa, por tener un menor valor de presión de vapor, va a ser la menor de todas 3, como estamos viendo aquí. Vamos a ver ese ejemplo aquí representado, aquí en el diagrama o carta psicométrica. Veámoslo aquí, aquí dejamos la curva de temperatura. Aquí yo tengo mi situación 1 con una humedad aquí absoluta de 18. Ahora, si yo incremento en este caso la cantidad de vapor presente en la muestra, simplemente me voy hacia arriba, aproximadamente aquí, como por ejemplo en el punto 2, donde voy a tener una humedad absoluta 2 aproximadamente de unos 20, ¿qué sería aquí? 24.8 aproximadamente. Sin embargo, vean que aquí mi humedad relativa, acá en estos puntos, vamos a verlas acá, disculpen, la humedad relativa aquí es del 40, aquí tengo una humedad en el punto 2, aproximadamente unos 55, miremos por aquí, a 55, bien, con una W2 mayor, y en este caso cuando tengo una humedad absoluta baja, alrededor de unos 11.5 por aquí, voy a tener la más baja humedad relativa de todas, en este caso que está entre un 30 y un 20%, aproximadamente 25%. Y aquí podemos ver cómo se comportan esas situaciones. A continuación vamos a analizar lo que es la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco es la que se mide con un termómetro normal sin tener en cuenta factores como humedad, radiación, etc. Realmente en sistemas de refrigeración es la que nosotros hacemos constantemente con nuestros sensores. Sin embargo, aquí tenemos una temperatura o humedad de bulbo húmedo que utilizamos un sensor y lo cubrimos con una especie de una funda húmeda o gasa húmeda que está expuesto al aire que estamos nosotros normalmente midiendo. Esta temperatura de bulbo húmedo es menor que la temperatura de bulbo seco y en otras palabras es una medida del efecto que tiene el aire sobre el agua que está en la gasa y sobre el efecto de enfriado por evaporación del agua, y me sirve para ubicar las humedades relativas y obviamente también para verificar el resto de condiciones del aire. Entonces vamos a verlas acá. En este caso, en el diagrama psicométrico, las líneas de temperaturas de bulbo seco están en la parte inferior. En este caso la escala va de menos 10 a 55 y son todas estas líneas que van verticales aquí, que estamos representadas en rojo, y otras que están por acá. En relación a las líneas de temperaturas de bulbo húmedo, esta es la escala. La escala está donde tengo yo la humedad relativa al 100%, o sea, esta línea que tenemos aquí. Y aquí tenemos la escala menos 5, 0, 5, 10, 15, 20 y van inclinadas hacia la derecha como estamos viendo acá. Aquí tenemos 25, aquí tenemos 30, etcétera, etcétera. Bien, ahora ¿cómo puedo determinar la humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo a partir de un dato de humedad relativa y una temperatura de bulbo seco, que es por lo que en general me dan los instrumentos? Los instrumentos me dan la temperatura de bulbo seco y me dan la humedad relativa en porcentaje. Entonces en este caso, con dos coordenadas yo puedo ubicar cualquier punto.
En este caso tengo aproximadamente aquí en este punto, tengo una temperatura de bulbo seco de 30 grados y una humedad relativa del 50% como estamos viendo aquí. Ahora, si yo quiero hallar cuál es la temperatura de bulbo húmedo, simplemente me voy en las líneas inclinadas, en este caso sería esta, véanlo aquí, y tendría, en este caso que sería la línea 20, 21, en este caso serían 22 grados Celsius la temperatura de bulbo húmedo. Ahora, si yo la quiero verificar, puedo trazar una línea vertical desde este punto que intersecte a la escala inferior que tenemos aquí y vean que nos va a dar lo mismo, 22. Si acaso tengo dudas sobre el valor de aquí, simplemente aquí también la puedo obtener de otra forma. Igual dan los mismos resultados. Ahora vamos a analizar el concepto de la temperatura de rocío, que es la temperatura a la cual comienza la condensación a una presión específica o presión dada. En este caso estoy aquí en el punto 1, entonces voy a ver, me voy a mover sobre mi curva de presión constante o isobárica. Y vean que cuando paso de aquí y voy enfriándome y llego al punto 2, esa es la misma temperatura de rocío o la misma temperatura de condensación que nosotros normalmente hemos conocido cuando analizamos los refrigerantes. En este caso la temperatura de rocío para esta situación del punto 1 viene siendo alrededor de unos 100 grados Celsius, teniendo una presión de 1 bar. Es muy importante porque a partir de este momento comienza la condensación y es muy interesante tener en cuenta ese valor para los diferentes procesos de acondicionamiento de aire. Ahora vamos a determinar la temperatura de rocío a partir nuevamente de un valor de humedad relativa y una temperatura de bulbo seco en la carta psicométrica. Entonces vamos a tener en cuenta el mismo punto. Aquí tenemos aproximadamente en este punto, temperatura bulbo seco de unos 30 grados Celsius y tenemos una humedad relativa de 50 grados Celsius. Veámoslo aquí. Entonces, para hallar la temperatura de rocío, simplemente trazamos una línea horizontal que se intersecte aquí con la curva de phi o humedad relativa de 100%. Veámoslo aquí y nos dan este punto. Y vamos a utilizar la escala de las temperaturas de bulbo húmedo, como estamos acá. En este caso, aquí estaría 15, 18, 19. E igualmente, si no veo muy bien claro este valor, simplemente trazamos una vertical desde este punto hasta la escala inferior donde tenemos las temperaturas de bulbo seco y nos va a dar 19 grados. Entonces aquí podemos tener la temperatura de rocío bajo esta condición. Ahora vamos a ver las entalpías. Recuerden que la entalpía relaciona la cantidad de energía calorífica que tiene la mezcla, en este caso la mezcla de aire seco con vapor de agua. Entonces ya sabemos que la suma de las entalpías o la entalpía de la mezcla es la suma de las entalpías del aire seco más las entalpías del vapor de agua. La podemos expresar en función de la masa de aire seco por la entalpía de aire seco más la masa de vapor por la entalpía de vapor. Bien, entonces para hacer unos cálculos más simples aquí, simplemente toda esta expresión la dividimos entre la masa de aire seco que tenemos aquí, vean la expresión, y nos va a dar la siguiente, que la entalpía específica de la mezcla en función de aire seco, veanlo aquí, es igual a la entalpía del aire seco más M, que significa la masa de vapor, para la entalpía de vapor entre la entalpía de masa de aire seco. Pero recordemos que la expresión masa de vapor entre masa de aire seco es la humedad absoluta. Por tanto, la entalpía de mezcla en fórmula queda en función de la entalpía del aire seco más la humedad absoluta que multiplica la entalpía del vapor de agua, sabiendo que la entalpía de la mezcla está en función de kilojoule por kilogramos de aire seco o BTU libra masas aire seco. Vamos a ver las líneas de entalpía específica aquí en la carta psicométrica. Entonces aquí tenemos todas las unidades, mírenlas aquí tenemos las unidades de las escalas de la entalpía de saturación en kilogramos, aquí sería kilojoule por kilogramo de aire seco, y son líneas inclinadas que se superponen a las líneas de temperatura de bulbo húmedo, pero en este caso yo tengo mi propia escala. Entonces aquí tendríamos 100 entalpía, aproximadamente aquí 69 de entalpía, etcétera, como estamos viendo aquí. Y por último vamos a ver las líneas de volumen específico. En este caso significa volumen es la cantidad de volumen que ocupa una unidad de masa. También se pueden expresar en función de la densidad. Entonces aquí solamente recuerden que la densidad es el inverso del volumen específico y son estas líneas que van inclinadas hacia la izquierda, como estamos viendo acá. Aquí tenemos el volumen en función de metros cúbicos por kilogramos de aire seco.
Entonces tenemos valores de 0.80, 0.85, 0.90 y aquí tenemos 0.95. En otros diagramas vienen en función de la densidad, pero prácticamente es lo mismo, solamente que ya sabemos que una se obtiene con el inverso de la otra. Muy importante a la hora de calcular los flujos másicos del aire. Y ahora vamos a analizar el punto focal. El punto focal se ubica a una temperatura de bulbo seco de 24 grados Celsius y una humedad relativa del 50%, tal cual como estamos observando aquí, ¿ya? Y aquí. Este punto focal es muy importante porque nos va a ayudar para encontrar el factor de calor sensible, que más tarde vamos a ver en qué consiste, y es un valor muy interesante a la hora de analizar procesos de enfriamiento y procesos de calentamiento de aire o de mezclas, pero está ubicado en ese punto que vemos aquí. Aquí lo hemos resaltado. Bien, ahora vamos a ver otros conceptos. Vamos a ver el concepto de calor sensible. El calor sensible que le sucede al aire es el calor que en este caso que entra o puede salir también, ¿no? En este caso enfatizado en la parte que entra al domicilio por la diferencia de temperatura entre el ambiente exterior y el interior del domicilio, manteniendo constante la humedad específica o absoluta. Por tanto, siempre y cuando exista una diferencia de temperaturas entre el ambiente y el recinto, va a haber una transferencia de calor por motivo de eso. Y ahora vamos a ver el calor latente. Se llama QCL. Es el que entra al domicilio por la diferencia de humedades específicas absolutas entre el ambiente y el interior del domicilio, manteniendo en este caso la temperatura de bulbo seco constante. Entonces a veces es un poquito difícil de entenderlo, pero cuando hay unas filtraciones o yo abro la puerta, simplemente si este ambiente tiene una mayor humedad absoluta con respecto a la del interior, que tiene una menor, ¿qué va a pasar? Va a haber una transferencia de calor debido a esa diferencia de humedades, y eso es lo que se llama calor latente. Y ese calor hay que tenerlo muy en cuenta siempre en los acondicionamientos de aire. ¿Por qué? Porque cada vez que abro una puerta, cada vez que en las filtraciones se va a entrar ese aire exterior con una humedad mayor, y simplemente viene con una carga de calor que se llama calor latente, que es muy importante tener los cálculos para el diseño de estos sistemas. También es muy importante para los sistemas de los cuartos fríos, donde también se pierde humedad dentro de los recintos y hay que mantenerla para que los alimentos y otros objetos que tengamos dentro del cuarto frío se mantengan en condiciones ideales. Por tanto, el calor total que ingresa a un sistema está en función de la suma del calor sensible más el calor latente. Para entender el uso del punto focal y así obtener el factor de calor sensible, vamos a concentrarnos en este ejemplo. Aquí yo tengo un punto A, vamos a ver sus características. Aquí estoy trazando las curvas, en este caso vamos a ver los valores. Nos vamos a dar cuenta que tengo una temperatura aquí de bulbo seco de 40 grados centígrados, tengo una humedad absoluta de 19, tengo una humedad relativa de 42% aproximadamente, y tengo una entalpía, aquí está, de saturación alrededor de 90 kJ por kilogramos, y voy a estar en un punto final con un resultado aquí en el punto B, en el cual vamos a analizar también sus características, donde tengo aquí los valores que voy a analizar. En este caso vamos a darnos cuenta que la temperatura, en este caso bulbo seco, es de 24 grados Celsius, tengo una humedad absoluta de 13, tengo una humedad relativa alrededor del 70% y tengo una entalpía de 57.5 kJ por kilogramos aproximadamente. En pocas palabras, aquí hicimos un proceso donde se redujo la humedad absoluta, cierto, como estamos viendo aquí, tengo menor al final y tengo una menor temperatura de bulbo seco, con lo cual tuvimos un enfriamiento. Bien, en este caso ya tenemos los valores aquí nuevamente. Vamos a hacer un análisis de cómo es el calor sensible y el calor latente que hay en estas situaciones. Para ello voy a ubicar aquí en esta intersección, aquí abajo, el punto X, que me va a ayudar como un punto de referencia, porque para ir de este punto A a punto B también pude haber hecho una deshumidificación como vimos aquí, y después haber un enfriamiento sin deshumidificación. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Para este caso nos vamos a concentrar que del punto
del proceso del punto A al punto X, la temperatura se mantuvo constante, en este caso 40, pero tuvimos una reducción de la humedad absoluta, que pasamos de 19 a 13. Lo que queremos decir es que aquí está o sucedió el calor latente. En este caso, como está en función de la masa, vamos a llamarle el calor latente específico del procedimiento. Y este calor latente específico del procedimiento está en función de la diferencia de las entalpías entre el punto final, que es X, menos el punto inicial, que es A. Si nosotros tomamos esos valores aquí, vean que la entalpía de X es aproximadamente 74 menos los 90 del punto A, me va a dar un valor negativo. Este valor negativo implica que estoy extrayendo calor de la mezcla. Cuando es positivo, recuerden las convenciones, estoy adicionando calor. Entonces es solamente como una referencia que este negativo me está diciendo que le estoy extrayendo esta cantidad de calor latente a la mezcla en este proceso. Ahora vamos a analizar el calor sensible. Entonces, para el calor sensible estamos en el punto X y vamos al punto B. Entonces véanlo aquí como está expresado aquí. Entonces la cantidad de calor sensible que yo traje del punto X al punto B, vemos que pasamos una temperatura de 40 a unos 24, está expresado por la diferencia de entalpía entre el punto final, que es B, menos el punto inicial, que es X. Nuevamente reemplazamos los valores, vemos que el HB aquí es 57, tenemos aquí, menos el HX, que es 74.5, y nos va a dar nuevamente un valor negativo de menos 17. Este valor negativo significa que le traje calor a la mezcla. Entonces, en conclusión, vamos a ver que el calor total viene expresado por dos funciones. La primera, que es la diferencia de entalpía entre el HB final menos el HA, y también lo puedo encontrar como la suma de los calores latentes más el calor sensible. En este caso sumé los dos valores, como ambos valores son negativos, se suman con el mismo signo y me queda que el calor total extraído a esta sustancia, calor total específico, para aclarar, es de menos 32.5 kJ por kilogramo. Entonces veamos la importancia de esto. Ahora vamos a hacer el respectivo otro análisis, que es para lo cual nos va a servir el punto focal. Bien, ya teniendo los valores aquí de los calores, vamos a tener en cuenta que el factor de calor sensible viene expresado por la relación entre el calor sensible, ¿cierto?, que se extrae o se adiciona a la mezcla, sobre el calor total del proceso. En este caso yo puedo expresarlo en función de los calores específicos, en este caso Q sub S y Q sub T. Al hacer esta relación me va a dar un valor positivo, porque los signos aquí, negativo y negativo, se convierten en positivos, y me va a dar 0.52. ¿Qué significa esto? Yo puedo expresarlo también en función del porcentaje, que un 52% de toda la energía que yo gasté en este proceso se está haciendo o se está trabajando en calor sensible, como estamos viendo aquí. O sea, todo esto, energía que yo pasé del punto X al punto A, representa un 52% de todo el proceso. Es un valor muy interesante porque resulta y acontece que el resto del porcentaje me lo estoy gastando o lo estoy empleando solamente en condensar. Entonces vamos a ver cómo puedo obtener este valor sin necesidad de estos cálculos. Entonces, para hacerlo, aquí está el punto focal, veámoslo aquí. Recuerden que está en 24 grados centígrados y una phi de 50%, está por aquí. Entonces, para hallar el punto focal, simplemente yo trazo una recta que sea paralela al proceso de AB. En este caso, este que está aquí, de AB, línea verde, tiene que ir paralelo hasta que se me intersecte con la escala focal que yo tengo acá. Vean aquí, factor de calor sensible. Entonces vamos a partir de aquí, veanlo aquí, y en forma paralela llego hasta esta escala y me da aproximadamente 0.51. ¿Por qué no me da igual? Hombre, porque aquí estamos tomando unas medidas aquí al ojo y realmente a veces no somos muy exactos, pero vean que nos dio bastante aproximado, lo cual significa que yo, sin hacer estos cálculos de calor, ya yo puedo saber cuánto es factor de calor sensible o cuánto porcentaje de todo este proceso estoy empleando solamente en reducir la temperatura o aumentar si voy en el ciclo contrario o en el proceso contrario. Bien, para eso nos sirve el punto focal. Ahora ya por último nos vamos a enfocar en la zona de confort. En la zona de confort lo que establecen generalmente en la mayoría de las normas es que se encuentra entre 21 y 29 grados de temperatura de bulbo seco y una humedad relativa entre el 30 y el 70%. Y vamos a verlo aquí en nuestro diagrama o carta psicométrica. Aquí tengo la línea de temperatura seca de 29, aquí tengo la temperatura de línea seca de 21 y ahora voy a mostrar las líneas de humedad relativa. Aquí tengo yo la del 30%, este pedazo está aquí.
y tengo la del 70% que está acá. Por tanto, simplemente mi zona de confort está marcada en esta especie de paralelogramo que tenemos aquí, mírenlo aquí y aquí. Lo ideal cuando nosotros hacemos este análisis es que si nosotros tomamos una temperatura de bulbo seco y una humedad relativa, lo ideal es que estemos en el centro de aquí. Para no, si en caso que haya alguna variación de circunstancias, siempre podemos estar dentro del paralelogramo. Si hay una reducción de temperatura, puedo estar aquí, estoy dentro. Si hay un aumento de temperatura, estoy aquí. Y lo igual si hay un aumento de las humedades, estoy aquí o estoy acá. Entonces siempre se quiere, cuando uno diseña, estar por lo general en el centro de este paralelogramo. Aunque eso todo depende también de la persona, porque ya la zona de confort para una puede ser diferente que para otras. Pero ya aquí tengo una referencia cuando vayamos a analizar si nuestro equipo está cumpliendo o está dando una calidad de aire que está en la zona de confort. Y simplemente tomando las medidas estas y vemos si estamos dentro de este paralelogramo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.